Hoy tenemos nuestro devocional sobre postura de paternidad. Básicamente hemos tenido 2 fines de semana introductorios. Siento que los 2 primeros fines de semana fueron de mucha introducción, pero me gustaría refrescar la base desde la cual estamos construyendo todo esto de la paternidad. Y tiene que ver con la primera gráfica que está en pantalla de provisión, protección y propósito. Está relacionado directamente hacia espíritus o vacíos que se presentan en nosotros, como la miseria, el abandono y la orfandad. El Padre, en esencia, en su naturaleza divina, tiene el carácter para proveernos, para protegernos y para marcarnos con un propósito. Cada vez que esa ausencia está en nosotros de manera natural, y todos lo hemos experimentado, no importa el tipo de padre que hayamos tenido, se va a manifestar en nosotros algún grado de miseria, algún grado de abandono o algún grado de orfandad. Lo importante durante estas semanas es que podamos identificar cuál es nuestra ausencia mayor y empezarle a pedir al Espíritu Santo que vaya ministrándonos y sanándonos en ese sentido. Ayer compartía con la gente en el cuarto de oración que yo mismo sentía que mientras predicaba era sanado. Y tuvimos una experiencia ayer muy hermosa en el cuarto de oración. El Espíritu Santo está haciendo habitación en nosotros y nos tiene muy sensibles. El solo hablar de paternidad de una manera directa nos empieza a sensibilizar. Y es que todos nosotros hemos sido marcados de manera natural por un padre, y no solamente eso, todos nosotros tenemos un depósito en nuestro ser que necesita ser lleno con la paternidad de Dios. Tenemos ese depósito, y ese depósito, por gracia de su Espíritu Santo, nos puede saciar. Por eso la mayor parte en donde uno puede identificar en un hijo de Dios problemas para poder avanzar es en su relación con Dios Padre, porque no se está relacionando. Entonces muchas veces el centro de nuestra consejería o de ver otra persona siempre nos lleva al mismo punto: ¿y cómo está tu relación con Dios Padre? Y la mayoría de las veces está fría, está más o menos, está lejana, está distante, y desde allí entonces no se puede construir, porque fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y la gran cantidad de confusión que hay en el mundo es por esa ausencia de paternidad. Hay una confusión mundial, y nuestra generación creo que es la más afectada, y creo también que de generación en generación las cosas siempre van a estar peor, porque el diseño correcto se va distorsionando aún más. Por eso nuestra responsabilidad, no solamente como iglesia, sino también como padres, como hombres, como mujeres, es poder plantar buenos diseños en las personas que nos rodean, y obviamente también la iglesia es un faro de luz. Paternidad no es lo mismo que maternidad. Creo que nos hemos equivocado, y cuando digo nos hemos equivocado, creo que muchas veces hemos creído que una persona de género femenino puede ejercer paternidad, y el decir que no lo puede hacer, no estoy menospreciando a la mujer. Lo que pasa es que la mujer tiene un diseño diferente, la mujer debe desarrollarse de una manera diferente. Por eso en la ecuación de la familia es el padre, es la madre y es los hijos. Y hemos visto cómo el enemigo se ha encargado de eliminar principalmente la figura paterna. Tanto que hoy por hoy vivimos en un mundo que ha normalizado la carencia de padres. Es normal ver niños, ver jóvenes sin su papá, y es muy común escuchar esto, que posiblemente usted lo ha oído o lo ha dicho: padre es cualquiera y madre hay solamente una. Y eso es muy común, es algo que está muy arraigado en la cultura,
¿Por qué? Porque esta generación subestimó el papel del padre solamente por una razón: para aliviar el dolor de no tenerlo. Entonces, como no está, lo vamos a amortiguar con un decreto, con una justificación. Creo que definitivamente este fue un mecanismo de escape para poder disimular el dolor que produce el vacío que el único que puede llenar es nuestro Padre y Dios. Entonces, al esa base no estar bien fundamentada, la identidad de muchos empezó a distorsionar. Entonces, hay cosas que yo puedo decir en el devocional que de pronto no me atrevo a decir a las 12, o lo digo de otra manera a las 12, pero no sé si usted no ha visto, no es solamente es el patrón, pero muchas veces la mamá sola que crió a su hijo se convirtió en homosexual. No es la raíz del homosexualismo únicamente, pero muchas veces esa mujer que levantó un niño solo lo feminizó, porque estaba intentando paternizarlo, pero ya no podía darle la identidad de hombre. Entonces son niños que terminaron más afeminados. No es la única raíz del homosexualismo, pero creo que ahí hay un punto importante. La palabra de Dios, esta es otra cosa que se dice mucho, la palabra de Dios no habla exactamente de un espíritu de paternidad. Y todo el tiempo, no, es que tiene un espíritu de paternidad, tiene un espíritu de paternidad. La Biblia habla de un espíritu de adopción. Entonces confundimos conceptos, y nosotros lo que sí tenemos que creer y lo que bíblicamente sí está establecido es que existe la paternidad espiritual. Creemos en paternidad espiritual y creemos en la relación de nuestro Padre Dios con los creyentes. Creemos en eso. Pero la religión tiene la tendencia a espiritualizar las cosas, porque si espiritualizamos las cosas, parecemos que somos más interesantes. Entonces, la palabra de Dios y una postura correcta nos va a trazar un camino mucho más saludable y bíblico, porque a eso es a lo que tenemos que apuntar, a la palabra de Dios. Han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Por eso es que nosotros decimos que los hijos nos enseñan a ser papás. Ellos son los que realmente nos empiezan a formar. Y la palabra siempre nos va a instruir. Y la palabra dice que no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Porque todos tenemos deseos, todos tenemos carne, todos tenemos instintos. Los instintos, si no están dominados por el Espíritu Santo, son los que nos llevan a pecar. El deseo de pecar siempre va a estar. Pero es el temor a Dios el que impide que nosotros demos los pasos equivocados. ¿Por qué? Porque si vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos, vamos a tener consecuencias letales en nuestra vida. Van a haber muchísimas consecuencias. Entonces, el pecado nos va a conducir a muerte. Pero esto es lo interesante. Por medio del Espíritu Santo se ponen fin a los malos deseos. Y por eso es que necesitamos pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo en medio de nosotros. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo empieza a poner fin a los deseos de la carne, a las cosas que la mente planifican, a los impulsos humanos. El Espíritu Santo de Dios es el que va a poner fin a todas esas cosas. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de tal forma que toda tendencia al pecado en nosotros sea consumida por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos en obediencia al Espíritu de Dios somos hijos. Eso es lo que nos caracteriza, porque obedecemos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios que Él nos ha entregado no nos va a esclavizar, por el contrario, nos va a liberar. Escuchaba el testimonio de un muchacho que me decía que tenía siempre tanta ansiedad de consumir drogas y siempre buscaba un lugar solitario para ir a fumarse un porrito, como dicen ellos. Siempre buscaba lugares tranquilos y apacibles para fumarse un porrito. Y en el testimonio dice que sigue buscando esos lugares y apacibles, pero ahora para la lectura bíblica.
O sea, no dijo de un psicólogo, no dijo un doctor, no dijo un erudito, no dijo, él dijo, la palabra de Dios es la que está saciando ese deseo en mí. Y es la palabra de Dios la que va a empezar a llenarlo. Entonces, el Espíritu de Dios nos convierte en hijos y nos permite llamar a Dios papá. Y ese vacío que traemos de origen se empieza a llenar en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como padres naturales, los que ya somos padres naturales y los que por bendición de Dios se van a convertir en padres naturales, estamos entrenando a nuestros hijos para poderse encontrar con la paternidad de Dios. Porque ellos nos llaman papá. Los niños judíos llaman a sus papás Abba. Y es hermoso, y es poderoso, y es contundente. Y nosotros como padres estamos preparando a nuestros hijos para encontrarse con la paternidad de Dios. Nosotros como padres estamos preparando a nuestros hijos para ser unos buenos padres. Nosotros como padres estamos preparando a nuestros hijos para ser nuestros amigos. Y todo eso tiene que ver con paternidad, pero la relación entre el padre y el hijo en la teología cristiana se tiene que caracterizar por un amor profundo, por autoridad, por guía, por protección y por glorificación. Estos son los ingredientes en los cuales está centrada nuestra relación con Dios. Pero el privilegio más grande que nosotros tenemos como hijos es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces terminamos ignorando lo que el Espíritu Santo nos puede decir y cómo nos puede conducir, porque no estamos sacando provecho o un buen partido a la relación que tenemos con nuestro Padre. Y entonces por eso vemos a gente que ama a Dios genuinamente, pero están deprimidos, están con ataques de pánico, están con miedos, están con angustias. ¿Por qué? Porque están a la intemperie, porque no hay una conexión directa con el Padre Celestial. Y no se sienta mal si usted lo ha sentido, lo está sintiendo. Yo he pasado por ahí. He pasado por esos vacíos. Y con lo que Dios me ha confrontado directamente en mi relación con Él. ¿Por qué tienes miedo? Me ha dicho Dios. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te estás sintiendo así? Y una relación sincera con Dios va a empezar a hacernos libres, porque Él va a empezar a responder y Él va a empezar a contestar. Entonces la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos va a recordar quiénes somos, nos va a animar con su amor, y el Espíritu Santo también es nuestro testigo fiel. Él se mantiene fiel. Entonces este es el paralelo, para que entonces las que son mamis, ¿cuántas son mamis? Aquí tienen el privilegio, es un privilegio ser mamá, que Dios las bendiga, y es un privilegio de ser mamá, porque yo no quiero que este mensaje se malinterprete y piensen que es un mensaje machista, donde se está imponiendo sobre la maternidad. No, la maternidad y la paternidad son complementarios y ambos son necesarios, tan importante como un niño que creció con un espléndido papá, pero su mamá no está, va a crecer con otros vacíos. Entonces ese es el paralelo. Si lo puedes, si puedes poner, hijo, el paralelo, porque quiero que ellos lo vean, aunque ellos van a ver después la transmisión. Este es el paralelo entre paternidad y maternidad. Tiene que ver directamente con esto. Como les he venido explicando y les hemos venido enseñando estas últimas 2 semanas, paternidad tiene que ver con provisión, con protección y con propósito. Y maternidad tiene que ver con amor, con cuidado y con guía. Hay cosas que parecen iguales allí, pero se acompañan y están relacionadas. Pero el énfasis de cada una es completamente diferente. ¿Por qué? Porque padre y madre se van a complementar. Entonces si no tengo papá, no voy a ser nadie en la vida. No, tienes que buscar más. Los que no tienen padre, con más intención tienen que buscar a la paternidad de Dios. Los que no tienen madre, con más intencionalidad tienen que buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque recuerden, el padre o la madre natural es un modelo, pero no está hablando nunca de perfección y nunca lo será por
un buen espléndido trabajo que intentemos hacer. Pero la madre es la encargada de amar, la encargada de cuidar, la encargada de guiar. Y los hijos tienen que saber escuchar esa voz y saberse dejar cuidar. Yo recuerdo que uno de los besos más tiernos que yo he recibido, lo recibí de mi mamá y ya estaba grande. Ella había estado un año en Estados Unidos trabajando, yo me había quedado todo ese año solo y al regreso, cuando ella volvía a casa, yo recuerdo que nos fuimos como un fin de semana para una finca de unas tías y yo me quedé dormido en un mueblecito. Yo sentí un beso tierno de mi mamá como a las 2 horas. O sea, estaba profundo, pero sentí cuando mi mamá me besó. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de darnos ese amor. El papá protege del mal, protege del peligro. El papá se enfrenta a quien te quiere agredir, pero la mamá cuida. Es otro tipo de cuidado. Está presente contigo, está atenta contigo. Por eso la madre tiene la facilidad para guiar, porque el Espíritu Santo le va a dar buenas palabras. Obviamente si tiene el Espíritu Santo de Dios, le va a dar buenas palabras para poder ser una buena guía. Pero el papá es el que marca el propósito. Y dice, este es el camino. Hacia allá es hacia donde debes caminar, hacia allá es hacia donde debes de ir. Por eso la importancia para los que podemos ejercer paternidad en la iglesia o tenemos algún tipo de paternidad espiritual sobre la vida de personas, porque nosotros marcamos el camino y marcamos hacia donde ellos van a ir y podemos, en mi caso yo sé que yo tengo un regalo muy grande, es que yo puedo ver propósito en la gente. Así esté crudo, así esté tierno, así le falte años de formación, de alguna manera Dios me permite ver el propósito. Y propósito no solamente tiene que ver con lo que hacemos. Recuerde, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Pero ir entendiendo cada una de esta balanza, porque es una balanza, poderlo comprender, poderlo ir interiorizando, nos va a permitir podernos relacionar con Dios de una manera correcta para que Él pueda ir trabajando en los vacíos que nosotros tenemos. Entonces usted se va a empezar a encontrar con momentos, con situaciones, con cosas en donde usted va a decir, lo que escuché, la palabra que recibí, le pido que tome nota, le pido que esté atento a lo que el Espíritu Santo está trabajando, porque mientras yo estoy predicando, mientras estamos impartiendo, mientras estamos ministrando, el Espíritu Santo de Dios está trabajando con la gente, está trabajando con cada uno de los corazones. ¿Por qué? Porque venimos con heridas, venimos con traumas, que todas tienen que ver con la paternidad y otras con la maternidad. Hay gente que está más enferma por culpa de la mamá que del papá. O sea, es un tema, no sé, en un año estaremos haciendo postura de maternidad. Pero es algo que necesitamos trabajar y necesitamos exponernos. Pero lo que sí es cierto es que los problemas con el padre, quizás por expectativas, promesas no cumplidas, resentimientos, van a producir faltas en nosotros. Hay personas que cuando tú eres líder o eres jefe, y mucho más cuando eres pastor, te tienes que enfrentar a esos traumas y a esos vacíos en la gente. Yo recuerdo y lo he hablado con otros pastores que cuando se generan atmósferas de perdón, de pedir perdón, de acercarse a alguien a pedir perdón, la fila más larga, bendito Dios, es la del pastor. O sea, el hombre que está ahí dedicado a ministrar la iglesia, el hombre que está pendiente de todo, el hombre que está orando por todo, la iglesia está resentida es con el pastor. Y él esforzándose por amar a la gente y por servirle a la gente. Pero en realidad yo empecé a entender y a aprender que no tiene que ver directamente con el hombre de Dios. Claro que fallamos y claro que nos equivocamos. Y muchas veces nos equivocamos para que la gente aprenda que nosotros no somos Dios. Y Dios lo hace de puro gusto para que nos bajen del pedestal. Qué bien por eso. Pero muchas veces no tiene que ver con algo en el carácter del pastor.
tiene que ver con un trauma del pasado. Entonces, si usted tuvo un maestro que fue déspota con usted y grosero, usted ve al pastor y usted se acuerda del maestro. Usted no sabe cuánta gente a mí me dice es que profe, ay perdón profe, no pastor, porque es que lo van a relacionar. La gente viene con traumas por jefes y te los quieren poner a ti, por experiencias con jefes, con gente que estuvo en autoridad. Quizás hizo servicio militar y tuvo a alguien por arriba de él. Al pastor siempre lo va a ver como el que está por arriba. ¿Cuánta gente se acerca a mí y me dice jefe? Y todo tiene que ver porque está relacionado. No están tan locos, pero se relaciona con eso. Pero sus traumas y las cosas del pasado se las empiezan a cobrar a esa persona. Entonces, si uno no sabe discernir que es un instrumento para sanar o para terminar de destruir, las cosas se van a complicar. Entonces, siempre en liderazgo, y cada uno de ustedes está en una posición de liderazgo, y cuando te cases vas a estar en un lugar de liderazgo, tienes que entender estas cosas para poderte mover de la forma correcta y para poder obrar. Primero, que nuestra relación con Dios esté bien sustentada y sea bien profunda, porque padres ateos forman hijos sin Dios. Eso es lo que van a generar. Quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad, y nosotros tenemos esa autoridad. A mí me gustaría darle un consejo, pero me parece muy sollado yo intentarle dar un consejo. Me parece como que me creo mucho yo intentar aconsejarlo. Pero entonces déjeme hacerle algunos comentarios de paternidad importantes, para yo no sentir como que estoy por encima de nadie. Pero sí le puedo hacer algunos comentarios claves en cuanto a paternidad. Primero, no quiera vivir en sus hijos sus sueños frustrados. Eso es grave. O sea, yo quería ser Messi. Como no fui Messi, entonces que mi hijo sea el próximo Messi. Entonces pone a ese niño en el vértigo de tener que ser un deportista. ¿Por qué? Porque él no lo logró. Entonces ahora el niño le gusta la natación, pobre chico. Y levantan niños frustrados haciendo las cosas que los papás querían. Cuídese, por favor, de infundir sus temores a sus hijos, porque se le pegan facilito. Las fobias, los miedos. Cuídese mucho, no demuestre esas áreas de debilidad, porque entonces cada uno que tiene que lidiar con sus propios traumas y sus propios miedos, y usted le pone los suyos y los con los que el niño viene de paquete, o por generaciones. Segundo, no se desgaste intentando que sean felices sus hijos a cualquier costo. Esto es una bobada. No se desgaste. Si usted vivió en escasez, no sature a sus hijos con privilegios y cosas pensando que nada en esta vida tiene un valor. Entonces usted valora todas las cosas porque le costó en la vida conseguirlas. Y a esos carajitos no les importa nada, porque como todos se los dan. Y no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que hacer ningún trabajo. Es solo tener el antojo, tenga el iPhone nuevo. Tener un antojo, tenga el iPad nuevo. Tenga la ropa nueva, tenga los zapatos nuevos, tenga las cosas nuevas. Yo tengo una tía hermosa que me alimentó. Gran parte de mis libras de más son culpa de ella. Pero esa mujer sirve comida, como sirve comida, porque cuando era niña aguantaban hambre. Entonces, cuando uno se para, es un todo incluido. En su casa siempre es un todo incluido. Tú te paras y siempre hay comida por todas partes, de más. Hay comida de más. Y ella te embuta y te embuta y te embuta comida. Porque está tratando de dar cosas para sentirse bien, para sanar su pasado. Pero las cosas no se solucionan así. Yo de verdad veo algunas niñas y algunos niños en la iglesia y digo, ay, pobrecito con lo que se vaya a casar. Dios mío, menos que yo ya no voy a ser el pastor de Arde cuando esta mujer se case. Porque qué chicharrón el que se le viene al hombre que se case con ella. Porque son unos niños malcriados y unas niñas malcriadas, que no pueden con su vida. ¿Y quién va a tener que cargar con eso? Porque en casa se los aguantan. Pero ¿quién va a cargar con eso? El que va a ser el esposo y el que va a ser la esposa. Y si ese no es un hombre de Dios, una mujer de Dios fuerte, pues entonces van a sufrir.
Y todo está relacionado con la paternidad. ¿Por qué? Porque los tenemos que preparar para ser excelentes esposos, para ser excelentes mujeres, para ser buenos padres, entendiendo que nunca van a estar a la altura de nadie, que uno mismo no es la referencia para ellos, pero que si algo bueno vieron en nuestra vida, que traten de imitar nuestra fe. Y yo a mis hijos les voy a decir siempre, imita lo bueno, no lo malo, porque tienen que imitar lo bueno. Ese tiene que ser nuestro foco de atención. Y nuestro entorno puede generar en nosotros muchas raíces falsas, pero algo yo tengo claro, y sobre todo en este tiempo, el Espíritu Santo de Dios quiere liberarnos para afirmarnos en verdades eternas. De verdad, ayer en el cuarto de oración yo tuve una experiencia espiritual tan violenta. Y empezaron a orar por mí. Hoy estamos orando por ustedes, estamos orando por todos, y hubo un momento donde oraron por mí. Y yo sentí literalmente, cuando empezaron a orar por mí, que el Espíritu Santo de Dios empezó a mover en mis pies. Y empecé a sentir como que el Señor estaba trabajando con los fundamentos y con las raíces de mi vida. Yo me estaba tambaleando, estaba a punto de caerme. Y no había soltado la palabra a la intercesora cuando empezó a decir, veo que Dios está trabajando en tus fundamentos, en las raíces, Dios te está liberando, y yo que me voy para el piso. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos experimentar esa libertad para poder clamar, Abba, Padre, para poder clamar, Papito Dios, y que podamos recibir ese espíritu de adopción. ¿Viste? No está tan mecanizado, ya quería decir espíritu de paternidad, es peligroso. El espíritu de adopción es lo que nosotros recibimos y por el cual clamamos. Eso es lo que hacemos. El espíritu de paternidad lo tiene, ese es el que lo tiene, y no lo dice textualmente, él es el papá, esa es su naturaleza. Nuestro Padre y Dios, bueno y verdadero y fiel y misericordioso. Y antes de despedirlos, los quiero despedir con esta siguiente gráfica, para que podamos tener el entendimiento final gráfico de lo que vimos. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Nosotros estamos vacíos, nuestra vida es gris, nuestra vida no tiene sentido. Pero cuando el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, entonces nosotros podemos recibir todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hace? Nos asegura que somos hijos y que como sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. ¡Wow! Todo lo bueno. Usted se levanta un día y dice, Señor, estoy listo para todo lo bueno que tú tienes preparado para mí. O se levanta diciendo, no, lo primero que va es saber cómo está la bolsa, las noticias de inmigración, el Bitcoin. Y no se deprime uno viendo todas las cosas naturales. Porque lo que uno está haciendo es alimentando el yo, alimentando el ego, alimentando todas las cosas que nos llevan a vivir para nuestros propios deseos. Y lo que Dios Padre quiere que hagamos es que le pongamos, por medio de su Espíritu Santo, le pongamos fin a los malos deseos. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo puedo pararme en la cabeza aquí a decirles, no hagan esto, por favor, todo. Y ya lo he hecho, en serio, yo he hecho trapecismo mientras predico, yo he hecho de todo para convencer a la gente, gimnasia, aeróbicos, de todo. Y me frustré, dije, no voy a convencer a nadie, yo voy a dejar de matarme tanto, yo voy a predicar la palabra y que el Espíritu de Cristo traiga convicción y arrepentimiento en la gente por las cosas que los están llevando a muerte. Y Dios ha ido trabajando, porque Dios ha liberado muchísimo a Arde y la va a seguir liberando. Dios va a seguir trabajando con nosotros como iglesia, porque Él quiere que nosotros seamos ese hogar, que podamos ser esa habitación. El pecado esclaviza e infunde miedo, pero el Espíritu Santo nos hace libres y nos infunde valentía, nos infunde seguridad. Y si vivimos en obediencia,
como hijos de Dios, porque eso es lo que necesitamos ser, el Espíritu nos va a convertir en hijos y ese mismo Espíritu nos va a permitir llamarle papá.